Hola, pues muy buenas tardes a todos, bienvenidos y bienvenidas a la Biblioteca de Castilla-La Mancha. Para mí es un gusto dar la bienvenida también hoy aquí esta tarde, de miedo, pero espero que no, que no nos asustemos, porque el tema que traemos hoy a mucha gente le dará miedo, ahora lo hablamos. Ángela, traemos hoy la Biblioteca de Castilla-La Mancha, invita esta tarde a Ángela Quintas. Ella es licenciada en Ciencias Químicas, máster en Dietética, en Nutrición Humana, más de 20 años pasando consulta, más de 20 años también divulgando en nutrición. Y ella es colaboradora del A Vivir, que son 2 días de Javier del Pino. Ya llevas más de 10 años, ¿verdad, Ángela? Más de 10. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Y gracias por estar aquí. Más de 10 años, también dirige el podcast Cómo Comes en la cadena SER. Y hoy presenta el que es su último libro aquí en Toledo, que arrancó en enero. Muy buena fecha, Ángela, tú eres muy lista y sabes que en enero... Lo elige la editorial. La editorial tiene claro que los libros tienen que salir en enero. Y los libros de dietética tienen que salir en enero. Quien lo haya leído sabrá que es un manual muy cómodo, que resume a la perfección lo que pueden encontrar los profesionales como Ángela Quintas en consulta, todas las dudas y todas esas cosas que a un paciente, cuando acude a una consulta de nutrición, le suele atormentar, todas esas preguntas, todas esas dudas, que yo creo que todos compartimos un patrón muy parecido. Por suerte o por desgracia, ¿no, Ángela? Y aquí está recogido en este manual, que yo lo veo muy completo. Es el 5.º libro, pero probablemente el que resuma todo un poco, que no quiero decir que no se compren los 4 anteriores ni que no lean los 4 anteriores, pero este puede ser un muy buen resumen, ¿no? Bueno, fíjate, este libro surgió, llevaba 3 años sin escribir ninguno, y de repente la editorial me planteó escribir otro libro y realmente no sabía ya qué contar en los libros, y me puse a pensar qué preguntas se repetían todo el rato en la consulta, ¿no? Pues la gente siempre piensa que su metabolismo es lento, o siempre piensan que están inflamados. O sea, intenté contestar preguntas que eran como básicas para mí, pero que se iban repitiendo todo el rato en la consulta. Y luego quise tratar también algunos temas que no había tratado en los otros libros, como el tema de los adolescentes, que a mí me está tocando ahora de lleno, o el de la gente mayor también, ¿no? No olvidarnos de esa alimentación en la última etapa de la vida. Entonces, hacer un poco un resumen pasando por todas las etapas, e incluso también hablar algo de menopausia, ¿no? Me parecía también importante. De la boca a tu salud, ¿qué porcentaje de nuestra salud entra por la boca? Pues un porcentaje muy alto, porque piensa que el alimento es nuestra gasolina. Igual que tú a tu coche decides exactamente qué le vas a añadir, es decir, lo que te marca cuando lo compras el concesionario, ¿no? Te dice gasolina super 95, lo que nosotros ingerimos va a ser lo que nos va a dar toda la energía y toda la salud que tengamos. Es decir, si hacemos malas elecciones, seguro que eso va a repercutir en nuestra salud. Si elegimos, por ejemplo, calorías vacías, la diferencia imagínate que tú vas a consumir al día 1.700 kilocalorías. Tú tienes la opción de elegir esas 1.700 calorías que te estén aportando vitaminas, minerales, proteínas, y que eso sirva para que tu cuerpo funcione correctamente, o lo puedes consumir en forma de kilocalorías vacías, por ejemplo, en forma de alcohol. En los 2 casos estarías cubriendo tus necesidades básicas calóricas, pero en uno estarías aportando muchos nutrientes y en el otro caso simplemente estarías cubriendo las kilocalorías. Luego, la elección de las calorías, más que de las calorías, de los alimentos que forman parte de tu alimentación, es vital. Además, con el alcohol entra otra circunstancia, que es la deshidratación. Además que también le dedicas un capítulo en este libro, porque la hidratación es muy importante. Sobre todo mencionas en niños, en mayores, porque se olvidan, son los grupos de edad que se olvidan de beber, que se olvidan de esa sensación de sed. Claro, es que pierden la sensación de, tanto los niños como las personas mayores de repente no saben que tienen sed, y cuando ya se dan cuenta, a veces ya es demasiado tarde, porque ya hay un poco de, nunca es tarde, ¿no? Pero hay un poco de deshidratación. Y luego que no se nos olvide que el 70% más o menos de la composición de nuestro cuerpo es agua. No es Coca-Cola, no es nada, es agua. Y el agua hace que nuestras células estén hidratadas y que dentro de esas células se den reacciones químicas que son muy importantes. Entonces no podemos olvidarnos del agua, es muy, muy importante. Pero es una cosa que he descubierto yo últimamente, me vas a decir, madre mía, qué inculta o qué... No, yo...
que el agua no es solo la botella de 1,5 litros o 2 litros, sino que si tomamos sandía o tomamos melón, que son productos que tienen una alta Claro, sí, la composición hidratación. de las frutas y de las verduras mayoritariamente es agua. Luego, cuando hablamos de, sabes que se marca siempre, ¿no? 2 litros de agua. Bueno, depende, ¿no? Cada persona necesita una cantidad. Es verdad que si tú consumes mucha fruta y consumes mucha verdura, ahí también estás ingiriendo agua. Entonces, a lo mejor quizá no necesitas beber tanta agua de decir, me tengo que beber 2 litros de agua tal cual de la botella. Si tú ingieres frutas y verduras, también mayoritariamente su composición es agua. Ángela, desde tu experiencia como profesional, ¿cuáles son los mayores obstáculos que encontramos las personas a la hora de mantener hábitos alimentarios, pero que sean saludables a largo tiempo? Porque de forma puntual, yo siempre digo de forma, bueno, pues que los lunes siempre empiezo la dieta, pero que los lunes por la noche yo ya me olvido. Yo empiezo los lunes por la mañana. Sí. Pero que por la mañana yo me levanto con la mejor motivación, con la mayor de las ganas, pero que por la tarde-noche esa dieta se me olvida a mí. Es verdad que puede ser de excepción porque tengo poca fuerza de voluntad, pero ¿cuál es el mayor obstáculo para que se alargue ese buen hábito en el tiempo? Fíjate, las dietas milagro no existen. Es decir, si nosotros pretendemos hacer algo muy rápido o algo que sea muy extremo, no voy a conseguir mantenerlo en el tiempo. Lo que tengo que conseguir es tener unos buenos hábitos que pueda mantener a lo largo del tiempo. Y lo importante no es lo que hago un día, sino lo que hago los 365 días del año. Y yo soy la primera que un día pues cometo un exceso, me como lo que quiero, pero al día siguiente vuelvo otra vez a mi rutina. ¿Por qué vuelvo otra vez a mi rutina? Porque haciendo mi rutina me encuentro bien. Es decir, no me encuentro cansada después de cada una de las comidas, no tengo sueño, no tengo sopor, me siento con energía. Si yo no tengo eso en mi alimentación día a día, el lunes o el martes lo rompo. Y luego hay una cosa muy importante que es que yo tenga una buena planificación a la hora de tener los alimentos que necesito tener en casa. Si yo me planteo llevar una buena alimentación, pero no tengo los alimentos necesarios en casa, llegará el martes y diré, bueno, pues vamos a pedir algo porque esto no funciona. Sin embargo, si yo hago una buena lista de la compra, voy al mercado, compro, tengo esos alimentos en casa y lo planifico, sabré lo que voy a comer el lunes, el martes y el miércoles. Otra cosa es que el miércoles tú y yo nos vayamos a cenar, pero no porque no tenga nada en casa. Entonces, la planificación es muy importante. Y luego que haya alimentos que sean apetecibles y no solamente eso, sino que sean acorde al tiempo que tú le puedes dedicar a cocinar esos alimentos, porque hoy en día yo creo que la mayoría de la gente no tiene tiempo para poner un puchero a las 8 de la mañana hasta las 2. Habrá gente que sí, que afortunados, pero el resto de la gente no. Luego tendremos que adaptar esa alimentación, o sea, nuestros hábitos a cosas rápidas o cosas que pueda dejar preparadas, por ejemplo, el fin de semana, o que tenga una buena organización para poder llevar la comida o comer todos los días del año. ¿Una persona que trabaje mucho se puede cuidar bien? ¿Puede comer bien? Sí, yo creo que sí. ¿No hace falta dedicarle mucho tiempo a la cocina? No, o sea, fíjate, yo te digo en mi caso, yo me llevo todos los días la comida a la consulta, todos los días. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta de que si no me llevo la comida y salgo a comer fuera, al final comer fuera acabas comiendo cosas que en casa no haces. O sea, a mí me sorprende mucho cuando la gente dice, voy a un restaurante y me pido unas lentejas. Pues yo en un restaurante no me pido una lenteja, las lentejas me las como en mi casa. Pero bueno, ¿qué pasa? Que hemos perdido muchas veces ese hábito de cocinar. Entonces la gente busca fuera ese tipo de alimentos. Yo me he dado cuenta que si salgo a comer fuera, al final la consulta que vuelvo a tener luego a las 4 de la tarde estoy dando cabezadas, bostezando, se me hace muy duro. Prefiero llevarme la comida todos los días. ¿Cómo me planifico? O bien hago algo rápido por la mañana, nada más levantarme, es decir, o a veces en la consulta en la nevera tengo huevos duros, pollo, no sé qué, y rápidamente montas una ensalada. Piensa que la industria ha hecho cosas regulares, ¿no? Introduciéndonos todos estos alimentos ultraprocesados, llenos de azúcares y llenos de grasa, pero también has hecho otras cosas que están muy bien. Por ejemplo, antes había que poner los garbanzos en remojo para poder utilizarlos al día siguiente, ahora los tenemos en tarros de cristal que son muy fáciles de utilizar. El garbanzo es un alimento increíble que tiene hidrato y una parte de proteína vegetal, le pones un poco de huevo, un poco de atún y en 3 minutos te has hecho una ensalada. Por ejemplo, o sea que yo creo que es fácil, lo que pasa, claro, tienes que tener esos garbanzos, tienes que tener ese huevo y tienes que tener ese atún. Pero no tiene por qué ser muy complicado el hecho de llevar una alimentación, lo que pasa que tienes que planificarlo, claro. Y todo está en las mezclas. Aquí también en el libro me he dado cuenta de eso, que es casi como la moda, hay que combinar bien. Claro, hay que combinar bien, pero fíjate, esto ya lo hacían
Si tú analizas la manera en la que tenían de comer tus padres o tus abuelos, ellos combinaban perfectamente siempre el hidrato con la proteína. Es decir, yo recuerdo, y esto lo he repetido muchas veces, pero cuando en mi casa había unas lentejas de segundo, mi madre siempre ponía boquerones, cinta de lomo, huevo, es decir, siempre había un segundo que era una proteína. Y encima, antes utilizábamos unas vajillas que eran mucho más pequeñas que las que utilizamos ahora. Antes teníamos los platos de Duralex en los que cabía cacito y medio de lentejas, y ahora utilizamos, pues no sé, cuencos del IKEA que son como tremendos, en los que cabe una cantidad muy grande de legumbre. Y a veces nos olvidamos de la proteína que viene después. Y lo ideal es combinar siempre un hidrato con una proteína. Un ejemplo claro, por ejemplo, son los japoneses, ¿no? Cuando tú vas a comer comida japonesa, no sé si te gustará, pero me encanta. Sales y te sientes ligera, es decir, has mezclado muy bien el arroz con el pescado o los noodles con el pollo y el cerdo, y sales y dices, he comido, pero es una comida que me ha sentado bien, es una comida que no es muy rica en grasa, es una comida ligera. Así comíamos nosotros antes. Es verdad que antes, si nosotros hacíamos un cocido o utilizábamos alimentos que eran mucho más grasos, utilizábamos tocino, pero porque teníamos un trabajo físico que necesitaba mucha más energía. Ahora podemos hacer los mismos platos eliminando esos alimentos grasos y añadiéndole, por ejemplo, pollo, morcillo o otros tipos de carne, de proteína, que va a ser mucho más ligera. Mencionabas también el huevo. Ya nos ha costado mucho desquitarnos de la idea del huevo. Yo aún con mi madre sigo discutiendo. Nada, el huevo maravilloso. Mucho huevo. Claro, el huevo maravilloso. Además, un huevo al día no es mucho. No es mucho. Además, sabes que el huevo se utiliza como unidad de proteína. Es decir, el huevo es la proteína completa. Tiene todos los aminoácidos, o sea, es como la unidad. Como nosotros aquí utilizamos el euro, pues en nutrición la proteína, el huevo es la proteína, es la unidad. Y el huevo es un alimento súper completo. Y además se puede cocinar, es muy versátil, porque se puede cocinar de muchas maneras. Lo puedo hacer en tortilla, lo puedo hacer a la plancha, lo puedo hacer revuelto, es decir, lo podemos utilizar de muchas maneras, lo podemos tener en casa de manera fácil. O sea, el huevo es maravilloso, y ese tabú que hubo durante mucho tiempo en el que se asoció el huevo al colesterol, nos hemos dado cuenta de que no va por ahí. Es decir, al final, cuando la gente empieza a tener colesterol o empieza a tener de repente triglicéridos, no solamente es el huevo, sino pueden ser otras muchas cosas. Pueden ser desde que está haciendo picos de insulina y está comiendo hidrato de carbono solo, que esto a la gente no se le plantea, o hasta, no sé, o sea, puede haber 1000 factores en los que pueden ser causantes de que yo tenga colesterol, y el huevo casi nunca es el culpable. El capítulo 3, ¿qué es eso del metabolismo? Yo diría que es eso de la excusa. ¿Qué es eso? Fíjate, es que soy de hueso ancho, claro, mi constitución es esta, porque mi abuela tenía las mismas piernas que yo. Todo el mundo piensa que tiene el metabolismo lento. O sea, tú le preguntas, seguramente que si preguntamos aquí quién piensa que tiene el metabolismo lento, el 90% de la gente levanta la mano. ¿Por qué? Porque todo el mundo piensa que no gasta lo suficiente. Pues normalmente el metabolismo no es lento, lo único que no lo estamos utilizando de manera correcta. Fíjate, el metabolismo basal es la energía que tú gastas sin hacer nada, ¿no? En reposo, tumbada en la cama, la energía que tu cuerpo gasta para que tu corazón lata, tus pulmones respiren, tus riñones filtren, y es una energía que depende de tu masa muscular. A más masa muscular, más metabolismo basal. Pero tu gasto total del día es mayoritariamente tu metabolismo basal, que todos tenemos más o menos un metabolismo que no está mal, porque no vamos mal de masa muscular, pero luego hay una parte importante que es la energía que tú gastas a nivel físico y a nivel intelectual, y otra, la energía que tú gastas a la hora de hacer la digestión de los alimentos, y eso me da unas calorías totales. Vale, ¿por qué le echamos siempre la culpa al metabolismo cuando a lo mejor también le podríamos echar la culpa, no me estoy moviendo suficiente, estoy ingiriendo alimentos que no debería? Pero el metabolismo muchas veces no tiene la culpa de todo. Yo he hecho el test. ¿Y qué te ha salido? Pues muy mal. ¿Te ha salido? Muy mal. No te puedo decir otra cosa porque... ¿Te ha salido metabolismo lento? Sí. Ostras, ¿y qué hacemos? Pues eso. Pues hay que entrenar por eso ese te he traído metabolismo. Pues hay que aquí poniéndome las pilas. Claro, fíjate, ¿cómo entrenaríamos el metabolismo? Si hemos dicho que el metabolismo basal, que es lo que ocupa el porcentaje más grande de nuestro gasto calórico, depende de la masa muscular, ¿cómo puedo hacer para tener, qué debo hacer para tener más masa muscular? La masa muscular está compuesta de aminoácidos. Los aminoácidos vienen de las proteínas. Entonces, si yo no ingiero suficiente cantidad de proteína de origen animal o vegetal, yo ahí ya no me meto, no tendré los ladrillos para construir ese músculo.
Por ejemplo, veo mucha gente en consulta que viene, sobre todo gente joven, con una masa muscular muy baja porque se alimentan a base de smoothies, ensaladas, no sé qué, todo eso está fenomenal. Ensalada verde, batido verde, fenomenal, pero ¿dónde está la proteína? Si tú no le das ladrillos, nunca vas a poder construir esa musculatura. Y luego necesitamos también hacer ejercicio. Si tú no haces ejercicio, ese músculo no va a crecer. Y luego hay un factor muy importante que es el cortisol, seguro que esto te suena. El cortisol es la hormona del estrés y es una hormona que se secreta en cuanto que nosotros estamos en una situación de alerta. Y gracias a esa hormona, a que esa hormona la tenemos y que esa hormona se secreta, hemos conseguido llegar a donde estamos. Nos hemos puesto a salvo cuando había situaciones peligrosas. Pero ¿qué ocurre? Que vivimos ahora en una sociedad que ya no hay tigres que nos persiguen. Ya no hay tigres, pero tenemos el cortisol disparado todo el rato. Cuando el cortisol se dispara, tu cuerpo lo que hace es, ante una situación de huida, y cuando ya no tiene nada de glucosa almacenada en el hígado y en el músculo en forma de glucógeno, dice, vale, ¿ahora qué hago? O bien utilizo el músculo o bien utilizo la grasa. Siempre va a utilizar la masa muscular. Le resulta mucho más fácil utilizar la masa muscular. Luego, si yo mantengo niveles de cortisol muy altos, mi masa muscular va a ir bajando, con lo cual va a ir bajando mi metabolismo basal. Luego, si alguien me dijera, ¿qué hago para acelerar mi metabolismo? Le diría, sí o sí, comer proteínas de origen animal o vegetal, sí o sí, hacer ejercicio, y si es de fuerza mejor, porque el ejercicio de fuerza es el que me ayuda a que ese músculo crezca, y luego controlar tu cortisol. Yo creo que, desmiénteme si me equivoco, pero por norma general olvidamos mucho la proteína. Yo creo que ahora cada vez nos estamos estamos siendo más conscientes, y los que están siendo muy conscientes son la industria, que cada vez nos están metiendo más yogures ricos en proteína, tal. La proteína es fundamental. Tenemos que saber qué proteína elegimos, es decir, si realmente optamos por proteína de origen animal, que sea una proteína completa, de biodisponibilidad, que sea baja en grasa, el huevo, por ejemplo, el pollo, la ternera un par de días por semana, los pescados. Fíjate, nosotros aquí tenemos la ventaja que tenemos de todo. Tenemos pescados blancos, tenemos pescados azules, y encima los pescados azules, además de aportarme esa proteína, me están aportando omega 3, que el omega 3 es una de las grasas saludables y encima es uno de los más potentes antiinflamatorios que tenemos, mucho más que cualquier otra cosa. Entonces, no se nos puede olvidar la proteína. O sea, no tiene sentido que nosotros hagamos una comida en la que no haya proteína, porque entonces tendré un pico de insulina. Mira, te pongo un ejemplo. Seguro que todos los que estamos aquí hemos tenido alguna vez un pico de insulina. Una paella y una copa de vino. Y una siesta. Esa sensación de sopor, de cansancio, ¿no? Y que luego además tengo ganas de comer dulce cuando me levanto. Es como, ya ahora quiero chocolate. Bueno, eso es un pico de insulina. Pues hay gente que se pasa todo el día haciendo picos de insulina a lo largo del día. Y es lo peor que podemos hacer. Es lo peor, porque tienes una sensación de sopor que cuando te despiertas lo que quieres es algo que te suba muy rápido. Mira, yo tengo una amiga que es profesora del cole y me dice, sé perfectamente qué niños han desayunado cereales azucarados y cuáles no. Por el comportamiento que tienen durante la clase. A la hora y media están los pobrecitos dormidos encima de la cesta. Dice, les preguntas y dicen, bueno, sí, no pueden más. O sea, han hecho un pico de insulina tan grande con ese desayuno de cereales con leche que los pobres están muy, muy cansados. Sin embargo, hay algunos al que le preguntas, que le ves que está, ¿no? Y dice, no he desayunado nada. Y dices, ostras, aquí está la... Claro, porque están haciendo picos de insulina. Si tú haces un pico de insulina y solamente tomas hidrato, y encima tomas un hidrato rápido, como es encima azucarado, tienes un momento en el que te sientes fenomenal, pero a la hora y media esos niños están tumbados encima del pupitre y no pueden más. Pues hay gente que vive todo el día haciendo picos de insulina. Con lo que peor podemos romper ese ayuno de la noche, por ejemplo, que estamos 7, 8, 9 más, deberíamos estar más horas sin comer. Lo peor con lo que podemos romper ese ayuno es con hidrato. Con un desayuno dulce, sí, y en España tenemos mucha tradición de hacer desayunos dulces. Yo creo que cada vez un poco menos, pero lo peor es desayunar algo dulce a primera hora de la mañana. Mira, los lácteos tienen hidrato y proteína. Si yo me tomo un café con leche, ahí estoy metiendo el hidrato, que sería la lactosa, y la proteína, que es la caseína, junto con otras proteínas. Vale, eso está equilibrado. Pero si luego yo de repente hago solamente una rebanada de pan con un zumo, y esa rebanada de pan le pongo un poco de tomate, ahí ya hay solo hidrato. Sin embargo, si yo a esa rebanada de pan le pongo un poco de jamón, o le pongo huevo, o le pongo salmón, la cosa cambia por completo. Es cuestión de equilibrar el hidrato con la proteína. También hablas en el libro de los suplementos, de los complementos, que
cuando tenemos anemia nos recetan hierro y vamos y lo tomamos por la mañana en ayunas, pero lo acompañamos con un café con leche. Ese hierro, ese suplemento no vale de nada. Es mucho mejor tomarlo con vitamina C, o sea, con alguna fruta que tenga vitamina C, por ejemplo una mandarina o un kiwi, eso es, o incluso fresas que también tienen bastante, para que ese hierro se absorba de manera correcta. El tema de los suplementos es un tema complicado, sobre todo desde que en redes sociales cada vez hay más gente que está divulgando sobre esto. Es verdad que hay mucha gente que está divulgando de manera muy buena, pero también hay mucha gente que está divulgando sobre suplementación que no tiene esa formación científica o esa formación química o médica como puedo tener yo, y están recomendando suplementos sin ningún tipo Esas de... gummies, ¿no? Claro, de todas las marcas. Claro, hay que tener bastante cuidado porque los suplementos hay que tomarlos cuando hay que tomarlos y no todo el mundo necesita el mismo suplemento. A mí siempre me gusta poner el ejemplo del magnesio, que se ha puesto tan de moda, que a mí me parece un suplemento increíble, pero el magnesio es una molécula con 2 cargas positivas que yo siempre lo tomo acompañado de algo, ¿no? Lo tomo quelado. Entonces, no es lo mismo tomar carbonato de magnesio, que el efecto es laxante puro y duro, que tomar un bisglicinato o un citrato, que ahí sí estoy aportando un beneficio diferente. Entonces, a la hora de tomar suplementos, tenemos que saber qué suplemento tomar, en qué dosis, y tampoco es algo que haya que tomar de por vida. A mí a veces en la consulta viene gente que se está tomando 20 suplementos distintos y dices, pero esto me lo mandó no sé quién, esto me lo mandó no sé quién. Es que no tiene sentido, es decir, vamos a elegir qué suplemento necesitas y cuándo lo vas a tomar y en qué momento del día lo vamos a tomar, porque no es lo mismo tomar un magnesio por la mañana que tomar un magnesio a última hora de la noche. Si mal no recuerdo, hablas también de los batidos de proteína después justo de entrenar. Yo creo que aquí también puede haber mucha confusión, ¿no?, con los batidos de proteína y demás. No sé si lo podemos considerar un suplemento. Bueno, fíjate, los batidos de proteína a veces solucionan y solucionan mucho. Un ejemplo claro que normalmente la gente no suele pensar es en la gente mayor. Por ejemplo, imaginaros gente ya muy mayor que tiene problemas de dentición y que le cuesta mucho ingerir proteínas. Pues es muy buena idea añadir proteína en polvo. Yo, por ejemplo, mis padres, imagínate una crema de verduras en la que se le añade un cacito de proteína de guisante y un huevo picado. Eso es un plato perfecto porque tenemos el hidrato de la crema de calabacín o de lo que sea y le estamos añadiendo proteína de guisante. Ahí no teníamos por qué demonizar esa proteína. Lo que pasa que es verdad que otra cosa estamos hablando de la proteína que se toma como suplemento cuando estamos haciendo deporte. Esa proteína bien tomada tampoco tiene por qué ser un problema. Normalmente se suele utilizar proteína de suero de leche isolizada y eso lo que te ayuda es a la recuperación del músculo. Claro, no todas las proteínas que hay en el mercado son iguales. Tendríamos que mirar, por ejemplo, hay algunas que vienen, claro, son de sabores, chocolate, no sé qué, algunas tienen polialcoholes. ¿Y azúcares no? Algunas, fíjate, casi sería a veces mejor que tuviera azúcar, aunque te haría un pico de insulina, a que tuviera polialcoholes, porque los polialcoholes, y seguro que habéis oído hablar el xilitol, malitol, eritritol, en cuanto que yo tengo una pequeña disbiosis, una pequeña alteración en mi microbiota, produce unos gases tremendos. Entonces, hay gente que se toma un batido de proteínas después de entrenar y dice, madre mía, a mí esto me sienta fatal, me hincha como un globo. No es la proteína en sí, porque la proteína de suero de leche, si es isolizada, no tiene por qué dar ningún problema después, sino el edulcorante que se está utilizando. Lo ideal sería tomar una proteína que no tuviera ningún sabor, neutro, pero claro, que eso no hay quien lo beba, si me lo voy a tomar así. En el libro, muy importante también, el espacio que le dedicas a la inflamación. Nos ponemos a dieta, sobre todo yo creo que las mujeres y mujeres en una edad en premenopausia o en menopausia intentan adelgazar, comen bien, ingieren poca caloría y aún poca así proteína. Es que fíjate, no se desinflaman, no se deshinchan. Claro, es que aquí tendríamos que hablar de 3 tipos de inflamación, ¿vale? Está la inflamación de me doy un golpe, me sale una inflamación, esa la tengo súper identificada. Luego hay otra inflamación que es como y de repente me hincho como un globo, ¿vale? Ahí lo que estaríamos hablando sería de un desequilibrio en mi microbiota. Pues puedo tener un sobrecrecimiento bacteriano, un helicobacter o simplemente una alteración en la microbiota, ¿vale? Pero hay una inflamación que es mucho más peligrosa, que es la inflamación silenciosa, que es una inflamación que prácticamente no da sintomatología. Es decir, yo hago una analítica y veo alguna cosita que está alterada,
Pequeñas cosas, pero que realmente tampoco me hacen estar en alarma. Yo en el libro lo describo como si fuera un iceberg, es decir, estoy viendo solamente la puntita, pero lo que hay debajo es muy importante. Esa inflamación silenciosa es la que hay que vigilar, porque los estudios demuestran que esa inflamación silenciosa mantenida en el tiempo hace que tú puedas tener luego una diabetes tipo 2 o un síndrome metabólico o incluso una enfermedad más importante. Cuando alguien viene y de repente lo que tú dices, no, me quiero desinflar, sobre todo hay un periodo que es un poco complicado para la mujer, que sería la perimenopausia y la menopausia. Se considera la perimenopausia desde 10 años antes, más o menos, hasta que se retira la menstruación por completo. Eso es un periodo un poco complicado y la mayoría de las mujeres, o al menos lo que yo veo en consulta, lo que antes les funcionaba deja de funcionarles. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a restringir alimentos y se van hacia las ensaladas, la fruta, la verdura, y es un error. Lo que tenemos que ir es hacia la proteína. Si tú solamente comes ensaladas, frutas, verduras, no vas a bajar nada. Sin embargo, si tú empiezas a combinar el hidrato con la proteína e incluso haces alguna cena en la que mayoritariamente haya proteína, de repente el peso empieza a bajar. Y eso me cuesta muchísimo contárselo a las mujeres. Yo les digo, esto no es mágico, esto es química pura. Lo único que estamos intentando es activar una reacción química que se llama el ciclo de Krebs, que es la reacción química por la cual tu cuerpo utiliza la grasa como fuente de energía. Y esa antes te funcionaba fenomenal, pero ahora en perimenopausia y en menopausia simplemente tienes que ayudarla para que funcione de manera mejor. Este aforo estará al 70% compuesto por mujeres. ¿Lo tenemos peor nosotras que ellos? Mira, hasta la menopausia nosotros estamos muy protegidas a nivel cardiovascular de infartos, de ictus, gracias a nuestros estrógenos. A partir de la menopausia los estrógenos caen y de repente la cosa se complica. De repente nosotros empezamos a estar tenemos ese riesgo cardiovascular que aparece, y esto es un dato que a mí me encanta dar, y es que mueren casi más mujeres de infarto que hombres a partir de la menopausia, sobre todo porque no estamos alerta de los síntomas de un infarto. Es decir, un hombre, en cuanto que nota un poco de dolor en el pecho, rápidamente se va a urgencias. Una mujer serán gases, será una contractura, será tal, y a partir de la menopausia los infartos están y los ictus están, y si ponemos a mirar el porcentaje es altísimo de mujeres, incluso a veces supera el de los hombres. Es verdad que lo tenemos un poco más difícil hasta la menopausia. Yo creo que estamos ahí protegidas a nivel cardiovascular, y luego a partir de esa caída de estrógenos lo que ocurre es que la grasa se empieza a distribuir de una manera diferente. En edad fértil se nos deposita más en las piernas, en las nalgas, en el culete. De repente, cuando hay esa caída de estrógenos, la grasa se empieza a distribuir de una manera diferente y se empieza a colocar en la zona del abdomen, pecho, zona del abdomen. ¿Qué ocurre? Que eso es una grasa que no solamente es una grasa subcutánea que está por encima de mi abdomen, sino también es una grasa que está dentro de mis vísceras, se llama grasa visceral. Eso es. Que esa es la peligrosísima. Esa es la peligrosa. Es verdad que ellos conviven antes con esa grasa visceral, ¿no? Porque todos hemos visto a estos hombres con estas barrigas duras, ¿no? Que caminan por la playa y que esto suena como si fuera un tambor. Esa grasa visceral es la que es muy peligrosa, pero nosotras también entramos ahí cuando entramos en menopausia, y esa es la grasa que tenemos que tener a rajatabla, porque es la que está relacionada con diabetes tipo 2, síndrome metabólico y enfermedades importantes. Y en el libro dedicas también por capítulos, por edades. Porque nos tenemos que alimentar igual según la edad que tengamos. Quiero decir, una familia compuesta por 4 o 5 miembros, ¿tiene que comer lo mismo o tiene que comer diferente? Tú no tienes a una adolescente en casa, ¿no? Entonces no harías esa pregunta. Cuando tienes un adolescente en casa te das cuenta de que no todos pueden comer igual. O sea, un adolescente en casa tiene hambre todo el rato. Desde que se levanta hasta que se acuesta, está todo el rato, mamá, tengo hambre, mamá, tengo hambre. Claro, evidentemente su gasto calórico es muy diferente al nuestro. No, tenemos que adaptarnos a las distintas etapas de la vida. Es decir, un bebé, ¿sabes lo que yo veo? Que, fíjate, ahora estamos muy concienciadas con la alimentación de los bebés, de los niños. Incluso a veces veo en la consulta, no, yo le hago el pan, yo le cocino todo, fenomenal, a ver cuánto te dura, ¿sabes? Es genial, pero va a llegar un momento que no vas a poder controlar eso, es muy difícil. Luego entran en la etapa de la adolescencia. Para mí es una etapa que muy peligrosa en este momento, sobre todo porque es cuando empiezan a tener un poco de dinero, es cuando ya pueden comprarse de libertad, es decir, cuando pueden comprarse cosas y están comprando solamente ultraprocesados, bebidas energéticas, cosa que me parece hiper peligroso. Luego ya, esa etapa en la que, no, la etapa normal, y luego llega la menopausia, en la que tenemos que tener especial cuidado.
a partir de los 40 y tantos, 50, pero también los hombres, o sea, no solamente las mujeres. Es verdad que está claro que las mujeres tenemos la menopausia porque hay una pérdida de la menstruación y una baja de los estrógenos, pero ellos también sufren un cambio muy importante alrededor de los 50, o sea, no vamos a mirar para otro lado. Y luego ya llegaríamos a la etapa más adulta, en la que hay también que vigilar que no se pierda esa masa muscular, que no aparezca esta sarcopenia. La sarcopenia es esa pérdida de masa muscular que aparece con la edad, y es muy importante porque el hueso al final siempre va a tener osteoporosis. Yo les explico a mis pacientes, la osteoporosis es como si tu hueso tuviera de repente pequeños poros, y si yo no lo protejo con una buena capa de músculo alrededor, si tú te caes ese hueso se va a romper. Pero si yo le pongo, como cuando estamos aparcando el coche, ¿no?, en el garaje, si yo le pongo una buena colchoneta, aunque tú te des un golpe, ese golpe no va a hacer el mismo efecto sobre el hueso. Pues todo eso tenemos que vigilarlo mucho en la edad avanzada. ¿Pero pueden compartir mesa esos miembros de la familia? ¿Pueden comer compartir, claro, lo que pasa y cenar que a veces... lo mismo? Mi madre siempre ha dicho, yo estoy haciendo un Francisco Umbral, vengo a hablar de mi libro, pero creo que puede también ser el reflejo de mucha gente que esté escuchando. Mi madre decía, aquí hay de comer lentejas, pero y no por el refrán, pero es esto y esto, y ya está, y no hay otra cosa. Mi madre no se ha levantado nunca de la mesa a hacerle a otro miembro de la familia otra cosa. No, pero por ejemplo, mira, en una cena, ¿vale? En una cena yo comería, por ejemplo, imagínate una tortilla, estamos hablando de huevos, una tortilla, y a lo mejor pondríamos una ensalada en medio, pero a mi hijo le tengo que poner o arroz o pasta, porque si no se muere de hambre. Entonces podemos poner la tortilla, la ensalada y además un hidrato de carbono de carga glucémica alta, que puede ser un boniato, puede ser una patata, puede ser arroz, puede ser pasta, lo que sea, porque solo con la ensalada y la tortilla él no llega. Entonces podemos utilizar de base lo mismo, pero que las guarniciones poder jugar con ellas. Eso lo veo mucho, mira, cuando vienen mayoritariamente en la consulta tenemos mujeres, más o menos de mi edad, ¿no? Entre 40, 50 y algo y tal. Cuando ellas vienen, claro, si se quieren plantear hacer dieta, yo le digo, esto no puede ser un castigo. Es decir, si tú vas a tener que comer aparte, esto no lo vas a mantener en el tiempo, lo que decíamos antes. Entonces, tu cena tiene que ser la base de la cena de todos. Porque no vas a comer aparte, porque no te vas a hacer una comida aparte, porque no lo vas a mantener. Entonces, tu cena será tu tortilla con no sé qué, y luego haremos complementos para que el resto de la familia pueda comer y para que tú te sientes a comer con el resto de la familia. Hablando de hábitos duraderos, Ángela, mencionas que no es lo que hacemos un momento, sino lo que hacemos todos los días. ¿Cuáles serían esos 3 pequeños cambios complejos de mantener en el tiempo, pero que tú recomendarías para empezar a marcar la diferencia? Pues para mí, fíjate, el más importante es hacer una buena compra. Una buena compra, y yo siempre abogo por los mercados, en los que no hay que ir con gafas, en los que no hay que leer etiquetas, ¿no? La carne, el pescado, la fruta, la verdura. Si es que aquí es una gozada, es que tenemos una materia prima que es increíble. Entonces, planificar una buena compra, planificar un buen menú. Yo tengo 3 menús que voy rotando. Entonces, si yo compro todo lo que hay en esa lista de la compra, sé que voy a tener toda la comida para toda la semana. Lo que decíamos antes, otra cosa es que el miércoles queramos salir a cenar, pero no porque no tenga nada en la nevera. Para mí eso ya es un paso súper importante. O sea, si tú tienes materia prima en casa y sabes lo que vas a cocinar y lo tienes planificado, ya has hecho mucho. Ese, por ejemplo, sería un detalle muy importante para mí. El libro es muy completo, es un manual de supervivencia, sin querer citar yo a ningún presidente del gobierno, pero de verdad que lo es, porque incluye información práctica, menús, planes, test de autoevaluación. Otra cosa es que luego lo suspendamos, pero bueno, es una buena manera de ponerse las pilas. Pero está muy bien. Fíjate, la idea de los test surgió porque, claro, lo que decías tú del metabolismo, ¿no? Vamos a hacer el test de metabolismo y vamos a ver si tu metabolismo es lento o no. O vamos a ver si tú tienes disbiosis o tienes inflamación o no, porque todo el mundo piensa que tiene inflamación. O sea, es algo... Mira, las palabras más repetidas: mi metabolismo es lento, tengo inflamación. Son como el otro día comentándole a un amigo que iba a presentar el libro, que iba a estar contigo, y bueno, había escuchado hablar del libro, y dice, lo de la inflamación me interesa especialmente. Digo, ¿por qué lo llamas inflamación cuando quieres decir cerveza? Por ejemplo, claro, pero fíjate, ahí esa inflamación, si es continua, a lo mejor lo que tienes es grasa visceral. No es inflamación. Bueno, no lo sé. Habría que verlo y acompañarlo nutricionalmente, porque es un manual de supervivencia, de La boca a tu salud, de Ángela Quintas, pero es importante también siempre apoyarnos en un profesional
en una pauta, ¿no? Que tener ese acompañamiento nutricional. No tenemos que hablar de dietas, Ángela, sino de un modo de vida, ¿no? Claro, es que la palabra dieta... Porque yo creo que dieta ya te evita ser feliz. Claro, pero fíjate, la cultura antigua, ¿no?, que tenemos de la dieta. Sí, porque la dieta siempre implica restricción, sacrificio y pasar hambre. Y cuando yo siempre abogo, o sea, de hecho este es mi 5.º libro y siempre hablo, me gusta decir la dieta de control de insulina, porque es aquella en la que tus niveles de glucosa se mantienen estables, pero en realidad no es una dieta, en realidad es una manera de aprender a comer. Y sobre todo eso, lo que decíamos antes, que lo puedas mantener en el tiempo y que te puedas sentir a gusto haciéndolo, si no, no va a funcionar, seguro. ¿Es la nutrición en general la gran asignatura pendiente que tenemos en nuestra sociedad? Yo creo que sí. Y además porque creo que desde es algo pequeños, que perdóname que te corte, nos enseñan a atarnos los cordones, a saber la hora, y no nos enseñan a qué tenemos que desayunar. Es que debería enseñarse en los colegios. Sí, y cuidado con los niños y con los adolescentes. Yo vuelvo otra vez a entrar en este tema. Yo me encuentro muchas veces a adolescentes en la consulta que de repente les dices fruta, no, ninguna, qué asco. Y dices, perdón. Verdura, no, qué asco. Pero ¿cómo te puede dar asco una fruta o una verdura? Dentro de todas las frutas habrá algunas que te gusten más y otras que te gusten menos. Y dentro de todas las verduras, no, es que ni siquiera las he probado, es que me da asco la textura. ¿Y qué hacemos ahí? O sea, ¿qué estamos haciendo como sociedad? A mí eso sí que me preocupa muchísimo. Y de ultraprocesados, de comer fuera, de vida rápida. Claro, también nos tenemos que adaptar, yo creo, ¿no? Claro, o sea, yo creo que fíjate, ¿sabes lo que pasa? Que todos estos alimentos están muy ricos, no lo vamos a negar. No, claro, yo ya sé que la Red Velvet es... Claro, o sea, no vamos a favorita. negarlo, la Red Velvet es mi favorita y las palmeras de chocolate, pero yo no como Red Velvet todos los días, no como palmeras de chocolate, es decir, y cuando elijo un dulce de calidad, de una pastelería que merezca la pena, que esté hecha con mantequilla que realmente merezca la pena. Pero no nos vamos a engañar, cuando tú vas con hambre a un supermercado no te vas a coger un brócoli, ¿qué te coges? Unas patatas fritas, que cuando las abres sale el olor, algunas incluso por dentro son de color dorado, el color dorado nos da sensación como de lujo. Justo esas son las que me gustan. Las que tú coges. Luego encima crujen también, ¿no? Todo eso me proporciona placer, es decir, es que eso está ahí, no podemos mirar hacia otro lado. Lo único que eso tenemos que saber cuándo lo comemos y tampoco hay que demonizarlo, es decir, mira, yo siempre cuando las madres y los padres me preguntan, yo digo, nunca utilizar la comida como premio o como castigo. Eso es súper importante. La comida no es un premio o un castigo, la comida es comida. Tú no puedes decir, como hoy te has portado muy bien, vamos a ir a comer a no sé dónde, o como hoy te has portado mal, a ese sitio al que vamos a ir ya no vamos. ¿Por qué? Porque luego yo me encuentro con adultos que vienen y que siguen utilizando la comida como premio o como castigo. Y la comida no es un premio o un castigo, la comida es comida y la disfruto y salgo a un sitio, de repente voy a un restaurante que me apetece y tal, ya está. Entonces eso es algo que se va quedando. Y luego también tener muy identificado el hambre emocional, diferenciar entre el hambre emocional y el hambre real, porque no es lo mismo. Es decir, si tú llevas 6 horas sin comer, lo que tienes es hambre real, pero si tú acabas de comer y de repente dices, pues ahora me comería un helado, o de repente estoy deprimido y me comería un helado, no sé qué, esa muchas veces no es un hambre real, sino es un hambre emocional. Hay que acompañar otra cosa que he aprendido, la fruta es un hidrato y además no me la tengo que tomar a media mañana en la radio, porque sí, el plátano, que me creo yo que voy súper sana con un plátano, no. Bueno, a ver, a nivel de composición está muy bien, estamos pero hablando mejor de que con... la fruta, pero mejor con algo, te lo puedes tomar, no sé, con un poco de jamón de York, con un poco de queso, o sea, siempre mezclar el hidrato con la proteína funciona mucho mejor porque no te hará un pico de insulina. Y el último apunte y ya dejamos... Cosa solo, antes de que se me olvide, la fruta nunca en zumo. ¿Vale? Porque si nosotros tomamos fruta en zumo, la molécula está rota y es un azúcar libre que va a pasar de golpe a mi torrente sanguíneo, con lo cual la fruta siempre se mastica. El último apunte y ya dejamos... Vamos a aprovechar, ¿no?, que tenemos aquí al público para que puedan también hablar contigo y preguntarte todo aquello que quieran, hacer una consulta rápida express con Ángela Quintas. Lo primero que estoy haciendo cuando me levanto, y antes era un café con leche y ahora está siendo un vaso de agua. Vale, genial. Mejor, ¿no? Te hidratas y luego ya tu café con leche. Porque el PIS dice mucho de cómo está nuestro cuerpo. De cómo está, claro, sí, igual que las heces. Arrancar el agua arrancar el día con un vaso de agua. Genial. Pues Ángela, toda vuestra y todo vuestro también. Adelante, quien quiera. Venga. La grasa de pancita, ¿cómo explica mejor? La grasa, perdón. La grasa que tienes en la pancita,
de una edad, ¿cómo se queda mejor? ¿Con deporte o con una dieta? Bueno, yo creo que sería ¿te refieres a la grasa visceral? Sí. Vale, la combinación de las dos, es decir, deberías hacer, dieta, deberías de controlar lo que estás comiendo y controlar tus picos de insulina para que ese hidrato que a lo mejor estás comiendo de más no se almacenara en forma de grasa, y luego evidentemente hacer deporte. Creo que es una combinación de las dos cosas. No solo una, no creo que valga. Si tú haces mucho deporte pero comes mal, no te va a servir de nada. Y si comes bien y no te mueves absolutamente nada, pues también vas a tener un problema. Luego creo que es una combinación de las dos. ¿Qué piensan del consumo de kéfir y fermentados que está ahora, ya hace tiempo está de moda, que dicen que es muy beneficioso? Sí, lo es. Es decir, el kéfir y los alimentos fermentados me van a ayudar a tener una microbiota en equilibrio. Cuando ya está, me van a ayudar a mantenerla. Pero si yo ya tengo una disbiosis, si yo ya he perdido ese equilibrio, solamente con un kéfir o con una kombucha o con un chucrut no lo voy a conseguir. Pero me parece muy buena idea para mantener esa microbiota en equilibrio. Ahora podemos encontrar, antes el kéfir no se encontraba, pero ahora podemos encontrarlo en los supermercados y me parece una muy buena opción. Pero ese kéfir, perdona que me sume a la pregunta, ¿hay que acompañarlo de algo más? ¿Podremos hacer una ensalada de pepino, atún y kéfir y sería ese kéfir mucho más interesante que tomarlo solo? Bueno, ¿O solo ya resulta interesante? Claro, el kéfir tiene hidrato y tiene proteína y, por ejemplo, podría tomarlo con unos arándanos, ¿no? Por la mañana sería una buena combinación para tomar pues un vasito de kéfir con arándanos y encima le puedo poner a lo mejor unas semillas y tal, y eso sería una combinación perfecta. Yo quería hacer dos preguntas. Venga. La primera es, ¿por qué apetece chocolate por las noches? Vale. Y la segunda es, ¿qué opinión o qué piensas de esta nueva moda del Ozempic o del Mounjaro? Vale. Que este verano ha arrasado. Vale. Te contesto la primera. Fíjate, hay un neurotransmisor que es la serotonina, que es el neurotransmisor del placer y de la felicidad. Este neurotransmisor es el neurotransmisor que nos baja a las mujeres justo antes de que nos venga la regla. Ese síndrome premenstrual que muchas veces decíamos, ostras, algo me está pasando porque yo estoy pensando todo el rato en palmeras de chocolate. Mirabas el calendario y decías, ahora ya sé lo que me está pasando, es que me va a venir la regla. Esta bajada de serotonina muchas veces produce esas ganas de comer dulce. Cuando yo tomo ese chocolate, me produce esa secreción de serotonina, y luego la serotonina es la que se va a convertir en melatonina, que es la que me va a hacer dormir de manera profunda. Luego ese chocolate al final tiene un poco efecto medicina, más o menos, para que lo entiendas, ¿no? Lo que está haciendo es que está subiendo tu serotonina y esa serotonina se convertirá en melatonina que te hará dormir de manera profunda. Cuando hablamos de chocolate de más del 85%, y estamos hablando de una onza pequeña de chocolate. O dos. Y fíjate que no es lo mismo morderlo que chuparlo, ¿vale? Es mucho mejor ir chupándolo poco a poco porque atraviesa mucho mejor. Entonces, es algo químico, es decir, algo químico te pide que tú tengas ganas de comer chocolate para que suba la serotonina y para que esa serotonina se convierta en melatonina y te haga dormir de manera profunda. Entonces, no está del todo mal. No, nadie dice que esté mal, todo lo contrario. Y la otra pregunta que me has hecho, fíjate, estos fármacos son fármacos que son geniales para gente que tiene un sobrepeso importante, ¿vale? Es decir, estos fármacos cuando la gente se los pone, de repente pierden la ansiedad por la comida, es decir, ese hambre emocional se reduce muchísimo y es un momento maravilloso para que ellos cojan las riendas de su alimentación y aprendan a comer. Entonces, nosotros en consulta tenemos muchísima gente a la cual su endocrino le ha puesto Wegovy o un Mounjaro y de repente han perdido esa ansiedad que tenían por comer, esa ansiedad o esa necesidad. Hay gente que tiene necesidad por sentir en cada una de las ingestas tu estómago lleno hasta reventar, que es una sensación horrible, pero hay gente que esa sensación le da como sensación de placer, ¿no? Pues de repente ya no necesitan llenar su estómago a tope, ya no necesitan y tienen un control sobre lo que están comiendo y vienen a la consulta y entonces aprendemos a comer desde otro lado. Luego, para ese tipo de personas, a mí me parece que son unos fármacos maravillosos porque de otra manera esa gente no bajaría de peso. Otra cosa es utilizar ese fármaco para perder 2-3 kilos. Pues me parece, sinceramente, que no.
Lo que tienes que hacer es revisar qué estás comiendo, cómo lo estás comiendo, cómo estás combinando los alimentos para que todo funcione de manera correcta. Pero creo que para la gente que tiene un sobrepeso importante, yo estoy a favor de ese tipo de fármacos. Pero luego, yo he leído que tiene un efecto rebote bastante importante en el momento que lo das. Claro, tiene un efecto rebote si tú no has aprovechado y no has aprendido a comer. Es decir, si tú comes fatal y lo único que haces es reducir esa comida, pero sigues comiendo fatal y tú te alimentas a base de ultraprocesados, de hamburguesas y tal, y en vez de consumirte 20, comes 10, vas a bajar de peso, pero cuando te quiten el fármaco vas a seguir comiendo 20. Por eso digo que es maravilloso si tú durante el tiempo que te estás inyectando este fármaco estás aprendiendo a comer y estás cogiendo buenos hábitos. O sea, nosotros tenemos pacientes que han perdido 40, 50 kilos, que es una cantidad muy grande, y esto les ha ayudado a estar calmados. Y de repente han cogido las riendas de la alimentación y han dicho, no, ahora voy a disfrutar y voy a aprender a combinar los alimentos. Claro, si eso no lo haces, en cuanto que te quites el fármaco, no es que el fármaco tenga efecto rebote, sino es que tú vas a volver a comer como comías antes, con lo cual lo vas a volver a recuperar así. Incluso que se estabilizan los niveles de colesterol. Claro, porque en cuanto que pierden peso, es decir, claro, pierden peso, pierden grasa, baja la grasa visceral, se controlan los niveles de glucosa en sangre, las analíticas mejoran muchísimo, pero si tú no has aprendido a comer, no tiene sentido. Ese es el problema de esos fármacos. Es decir, yo creo que ese fármaco siempre debería de ir pautado por un endocrino junto con una nutricionista que le pusiera una dieta o que le enseñara a comer. Ese fármaco consumido solo no tiene sentido para mí. Dos preguntas. Una, quería que hablases un poco sobre los aspectos nutricionales del queso, tanto en el aspecto positivo como negativo. ¿Vale? Y la segunda pregunta es, cuando te haces una analítica y se valora la albúmina, quería saber si tu albúmina está en el punto correcto, quiere decir que nutricionalmente estás bien nutrido. Vale, fíjate, los lácteos, los quesos, depende del tipo de queso. O sea, no todos los quesos son iguales. No es lo mismo un queso curado. Cuando nosotros, para centrarnos un poco en el tema de los lácteos, no todos los animales producen lácteos con la misma cantidad de lactosa. La lactosa es el azúcar de la leche. Si tú, por ejemplo, coges un vaso de leche de vaca, es lo que tiene más lactosa. Si con ese yogur, con ese vaso de leche de vaca haces yogur, las propias bacterias que generan ese yogur se comen la lactosa, con lo cual la concentración de hidrato va bajando, la concentración de proteína y de grasa se mantiene. Si con eso haces queso fresco, baja el hidrato; si con eso haces queso semicurado, baja más; y cuando haces queso curado, solamente tienes proteína, prácticamente no tienes nada de hidrato y grasa. Luego, no podemos comparar un queso fresco con un queso curado, porque el queso fresco está muy equilibrado, tiene una porción de hidrato y una porción de proteína, y puede tener una porción de grasa más o menos grande que un queso curado, en el que no hay nada de hidrato, hay proteína y hay mucha cantidad de grasa. Entonces, un queso curado yo lo recomendaría comer de vez en cuando, poco a poco, pero un queso fresco es una muy buena opción, por ejemplo, para comerlo a media mañana o a media tarde. Entonces, creo que no se pueden meter todos los quesos en el mismo saco. ¿Y respecto a la albúmina? Sí, o sea, si la albúmina, lo que has dicho tú, o sea, si la albúmina está en valores, es que tengo una... Pero no solamente se puede evaluar ese dato en una analítica, es decir, las analíticas se miden en conjunto. Es como, hay veces que nosotros en las analíticas encontramos un valor que está alterado, y las analíticas se miran siempre en conjunto, no miramos solo un valor, hay que saber interpretarlas de manera conjunta. Y la albúmina, cuando está dentro de valores, quiere decir que la alimentación es correcta, pero a lo mejor me encuentro una ferritina alta o un hierro bajo, o sea que, bueno, es un dato más dentro de una analítica. Sí, eso es. Son otros valores que afectan a otras cosas. Eso es un valor importante, pero que las analíticas se tienen que evaluar de manera completa. Bueno, esto sigo mucho en Aire que son los días. Me gusta mucho tu sonrisa. Gracias. Y yo últimamente estuve escandalizado porque dicen que las casas que se van a construir ahora van a ser sin cocina. Sí. Porque la gente no cocina. Sí. ¿Sabes? Entonces, claro, ¿dónde vamos? ¿Sabes? A comer los procesados, ultraprocesados, que el problema es que en España todos los productos tienen un exceso de azúcar. Y el azúcar dicen que es 7 veces más adictivo que con la cocaína.
Eso es. Y claro, yo me escandalizo, pues yo aprendí a comer hace unos años por el tema de la diabetes y tal, porque no me fijaba en las etiquetas, y es que incluso compras una pieza de jabón entera y lleva azúcar. Lleva azúcar, ¿sabes? eso es. Entonces, ¿a dónde vamos? Claro, es que el problema no es el azúcar que nosotros añadimos a un café o el azúcar que yo me estoy tomando en una tarta, en una Red Velvet. Es decir, ese azúcar va de cara. Yo sé si lo estoy tomando o no. El problema es el azúcar oculto que está en muchísimos alimentos, pero que lo puedes encontrar, lo que tú decías, en un jamón, pero en unos guisantes. Yo he llegado a ver en un pan, o sea, la receta del pan, ¿qué es? Agua, harina y sal, nada más. Y levadura, ¿no? Porque, bueno, a veces si haces tú la masa madre no necesitas ni añadirle levadura. ¿Por qué tiene azúcar un pan? Bueno, pues porque la industria también utiliza el azúcar como conservante. De esa manera, ese alimento va a durar mucho más. Entonces, a la industria le interesa. De ahí la importancia de saber leer etiquetas. Es que eso tampoco es algo que nos enseñan. La letra es súper pequeña, súper pequeña, y la mayoría de las veces no vemos ni lo que pone en las etiquetas. Es que aquí es un negocio redondo el que está haciendo la industria alimentaria. Nos vende a precio de jamón el azúcar, ¿sabes? Y encima nos hace comer mucho más porque es súper adictivo. Y aquí no hay nadie que lo controle. En Chile, por lo visto, en un programa un vídeo de enviado especial, hicieron un ministro de Sanidad, se puso en marcha y además hizo un semáforo en todos los alimentos en relación al azúcar que llevaban. Y la misma Coca-Cola tuvo que hacer una Coca-Cola especial para poderla vender en Chile, porque se dieron cuenta, y aquí no nos hemos dado cuenta, es que todos los productos llevan un exceso de azúcar tremendo. Claro. Aquí tenemos el Nutri-Score. ¿Sabéis lo que es el Nutri-Score? El Nutri-Score es un semáforo, bueno, es un... Los sellitos, ¿no? Sí. Los octógonos que salen en... Es un semáforo que aparece A, B, C, D en los alimentos, pero claro, es que el Nutri-Score lo que está midiendo es la cantidad de grasa que contiene un alimento. Y al principio cuando salió daba muchos errores, porque una Coca-Cola tenía mejor puntuación en un Nutri-Score que un aceite de oliva. Claro, ¿por qué? Porque la Coca-Cola no tiene grasa, entonces tenía una puntuación maravillosa, mientras que un aceite de oliva tenía una puntuación horrible. ¿Qué es lo que consiguieron? Consiguieron que alimentos que solamente estaban compuestos de un solo componente, como era el aceite, no tuvieran un Nutri-Score. Es que al final lo importante, no puedo evaluar si un alimento es bueno o no es bueno, o si nutricionalmente es correcto por la cantidad de grasa que tiene, sino hay que evaluar otras muchas cosas. Entonces, que una Coca-Cola tenga mejor puntuación que un aceite de oliva, pues la verdad que no tiene mucho sentido. Pues te quería Sí, bueno, primero que preguntar qué piensa del ayuno intermitente. la eterna pregunta. Claro, o sea, no hay charla. Yo estaba esperando, digo, no va a salir la del ayuno. Digo, ¿qué pasa? Que nadie va a preguntar la del ayuno. En Toledo hay cosas distintas. A ver, hay estudios que demuestran que el ayuno intermitente es beneficioso para la salud, ¿vale? Pero creo que se está haciendo una mala interpretación del ayuno intermitente. ¿Por qué? Porque si yo, imagínate que ceno a las 8 y no vuelvo a comer nada hasta el día siguiente a las 2, yo me estoy encontrando mucha gente que está rompiendo el ayuno, comiendo, porque claro, como llevo tantas horas sin comer, me puedo permitir comer lo que quiera. No, perdona. Si tú haces un ayuno, en el tramo de horas en los que estás comiendo, tienes que comer sano. Y luego, no todo el mundo tiene que hacer un ayuno igual, porque si yo, por ejemplo, mi mayor actividad, y tengo una actividad, imaginaos una actividad física increíble, es por la mañana, no tiene sentido que yo no coma. Entonces, el ayuno es una muy buena herramienta, pero hay que adaptarla a cada persona, y nunca se puede romper un ayuno comiendo un torrezno. Es decir, un ayuno tengo que seguir comiendo lo que tengo que seguir comiendo. Entonces, a nivel de papers, a nivel de publicaciones científicas está muy bien, pero a mí me parece difícil llevarlo a la práctica. No sé si he contestado. ¿Por allí? Sí. Yo tengo una amiga que es intolerante a la lactosa. Yo hago mucho los alimentos como las pastas, ahora que no vamos a comer un chocolate con churros. Y no hay forma de que ella pueda volver a ser tolerante a la lactosa de una forma pausada o tomando alguna cosita que compense Vale. ¿Qué es ¿La intolerancia a la lactosa es de por vida? Vale, primero, ¿qué es la lactosa? La lactosa es un disacárido que está formado por una molécula de glucosa y una molécula de galactosa. Un disacárido quiere decir que son dos átomos unidos. Y yo tengo una enzima que se llama lactasa que lo corta. Dependiendo de la concentración de esa enzima que yo genere,
pues podré romper más moléculas de estas o menos moléculas de estas. Hay gente que es totalmente intolerante a la lactosa, es decir, que no tiene nada de esa enzima, que es muy raro, yo me he encontrado muy poca gente de esas características, que no puede ingerir absolutamente ninguna molécula de estas porque nunca la va a poder romper. Claro, de repente es una molécula que se convierte en algo hostil para mi cuerpo porque yo no la voy a poder digerir. ¿Y mi cuerpo qué es lo que hace? Pues provocar diarreas para poder eliminar esta molécula. Pero normalmente la gente no es totalmente intolerante a la lactosa, sino secreta una pequeña cantidad de esa enzima. Nosotros lo que hacemos en consulta es retiramos la lactosa por completo y empezamos a introducir lactosa de menos a más para ver hasta dónde es intolerante esa persona. Y empezamos primero, no todos los animales generan, lo que decía antes, lactosa, lácteos con la misma concentración de lactosa. Empezamos por cabra, empezaríamos por queso de cabra curado, queso de cabra semicurado, yogur de cabra, y una vez que hemos tolerado la cabra pasaríamos a la vaca y a la oveja. Hay mucha gente que dice, vale, toda la cabra la tolero fenomenal, vale, pues toma lácteos de cabra para no volverte más intolerante y para que esa cantidad de enzima que tú secretas no la pierdes, pero siempre que consumas algo que sea de vaca o sea de oveja, lo que tienes que hacer es consumir la enzima de manera externa, es decir, tú te tomas la enzima que tú no puedes fabricar y de repente esa molécula que antes no podías romper, de repente la rompes. Hay laboratorios, hay un laboratorio en España que a mí me encanta, que está sacando la enzima, la está sacando en líquido, cosa que yo antes nunca había visto. Entonces, gente que es grandes intolerantes, de repente les pones un café y antes de asegurarse de si esa leche es sin lactosa o no, porque lo que hace la industria es que lo que hace es que añade la enzima, ellos añaden unas gotas de esta enzima y saben seguro que ese café es un café sin lactosa. O sea que en ese sentido estamos muy evolucionando. Pero alguien que es intolerante a la lactosa, a veces, fíjate, hay gente que tiene un sobrecrecimiento bacteriano, sabéis que ahora se habla mucho del SIBO, el sobrecrecimiento bacteriano, y como efecto secundario aparece una intolerancia a la lactosa y una intolerancia a la fructosa. Pero no son reales. Cuando nosotros curamos ese SIBO, cuando nosotros curamos ese sobrecrecimiento bacteriano, esas intolerancias disminuyen un montón. Entonces, habría que ver cada caso, porque cuando yo compro enzimas, puedo comprar de 2.500 unidades, de 4.000, de 5.000, dependiendo del grado de esa enzima que yo secrete, pues necesitaré de mayor o de menor grado ingerir la enzima de manera externa. ¿Y los chocolates con churros que se van a rear? Claro, pero por ejemplo un chocolate con churros, una buena solución sería añadir la lactasa de manera líquida, porque ahí seguro que se va a romper la enzima. Y que de vez en cuando está bien. Cuando hay que tomar, claro. Las frutas también lo he aprendido con el libro, las frutas son hidratos. Las frutas, todo lo que nace de la tierra son hidratos. Yo pensaba que solo me gustaban los hidratos. Arroz, pasta. Claro, las frutas y las verduras también son hidratos. Los hidratos se pueden dividir en dos grandes grupos. Unos que son simples, que serían las frutas, las verduras, y otros que son complejos, que serían el arroz, la pasta. Pero todos son hidratos. ¿Alguno más? ¿Alguna duda más? Harinas refinadas, harinas integrales. Mejor integrales. Mejor que el grano sea completo. Cuando nosotros ingerimos harinas integrales y que el grano es completo, estamos ingiriendo muchas más vitaminas, minerales, que cuando es un grano que es totalmente refinado. Cuidado, una cosa es comprar un pan de harina completa y otra cosa es comprar un pan marrón. ¿Vale? Que un pan marrón no tiene por qué ser un pan integral, porque muchas veces lo que la industria hace es utiliza un pan, una harina blanca y le añaden salvado, y eso son cáscaras, ni más ni menos, o le añaden azúcar. ¿Vale? Entonces, el color marrón del pan no siempre indica que sea un pan que sea integral, pero siempre que podamos, harinas integrales. Yo soy manchego y entonces me han hecho como mucho pan. Y yo he notado un cambio absoluto a la hora de comprar el pan 100% integral en algún sitio donde sé que es 100% integral. Vale. Y ahora, he leído ¿Sí? que es mejor congelarlo antes. Bueno, ahí estamos hablando del almidón resistente. ¿Vale? Que también hablas en el libro también hablo del almidón resistente. Vale. Pues ahí lo tenéis, Vale. para que lo podáis leer, porque también hablas del almidón que hay en esas conservas de garbanzos que tú decías que son maravillosas, una despensa Claro. un fondo de despensa maravilloso, Eso pero es. mucho más interesante si le damos un lavado antes. Claro. ¿Qué es el almidón resistente? Fíjate, la molécula de almidón es una molécula que está formada, es una moléculas de glucosa que están unidas por muchos enlaces, ¿no? Cuando yo caliento esa molécula, por ejemplo, un plato de pasta, ¿vale? Yo lo caliento, lo dejo enfriar en el frigorífico y luego me lo como frío. Pues hago que ese enlace que está uniendo a esas moléculas se convierta en un enlace que se llama
resistente, es decir, yo no tengo enzimas, no tengo manera de poderlo romper. Por cada gramo de hidrato de carbono que yo consumo son 4 kilocalorías. En forma de almidón resistente son 2. Entonces, vais a encontrar titulares si vosotros ponéis en Google almidón resistente, la manera de comer pasta sin que te engorde, la manera de comer arroz sin que te engorde. ¿Por qué? Porque tu cuerpo no lo puede digerir. Entonces, las que sí lo digieren son las bacterias que se encuentran en tu intestino. Entonces, es una manera maravillosa de comer hidratos. Pero es que esto lo hemos hecho toda la vida, una ensalada campera. Eso es almidón resistente. Una ensalada de arroz, una ensalada de pasta. Eso es almidón resistente. Lo hemos hecho siempre. Ahora, ¿qué pasa? Que el pan, si nosotros lo congelamos, se convierte en almidón resistente. Lo que no está claro es a qué temperatura lo puedo calentar para que deje de ser almidón resistente. Ahí es donde no lo tenemos muy claro, porque es verdad que en teoría, si no lo caliento, fenomenal, sé que es almidón resistente, pero ¿quién se come el pan congelado sin haberlo luego tostado en la tostadora? Entonces ahí es donde hay todavía un poco de conflicto. ¿Y esta señora que tenía una pregunta también? Es que yo he oído que solo hay que tomar proteína una vez al día. Sí. A mi hija le comentaron eso para los niños. Y entonces está muy si tomas proteína al mediodía por la noche. ¿Y entonces qué cenamos por la noche? Pues hidratos, verdura. Bueno, pero la verdura siempre con proteína. Claro. Siempre proteína. Es lo que te quiero hacer. A ver, siempre. Vamos a ver, por ejemplo, ¿qué podríamos cenar por la noche? Pues imaginaros, dime una cena que tú hagas por la noche. Una crema. Una crema, vale. Pues ya esa crema ponle un poco de huevo. Ya, pero es que antes, la pregunta es esa, la que yo te hago. En cada una de las... Hay que tomar en todas las comidas proteína. Sí. Vale. En cada una de las ingestas. Sí, siempre tomabas proteína. Siempre. Yo mi desayuno, yo no salía de casa sin haber tomado mi desayuno. Claro, y antes que cenábamos una tortilla, ¿no? Al mediodía tomabas hidratos de carbono y proteína. Por la noche verdura y... Por la noche normalmente pescado, ¿no? Unos boquerones, no sé qué, un pescadito. Con una verdura. Claro, con una verdura como acompañamiento. Pues sí, proteína siempre proteína. Venga, ahí hay otra. Perdona, ¿y las proteínas de origen vegetal entonces qué has dicho que serían? El tofu, el seitán, la soja, la que encontramos en las proteínas vegetales, en las legumbres, por ejemplo, eso sería proteína vegetal. Cuando utilizamos proteína en polvo, ¿no? Eso que hablábamos antes, que podíamos añadir proteína en polvo, se suele utilizar el cáñamo, la soja, el guisante, que el guisante sabéis que es una legumbre, pues el guisante, ese tipo de eso es la proteína vegetal. ¿Y ese equiparable al animal? ¿Tiene todos los aminoácidos? Normalmente, a ver, ¿sabes qué pasa? Que los alimentos ricos en proteína vegetal, por ejemplo, si tú me hablas de una hamburguesa de estas, ¿sabes? Que venden, pues eso es un ultraprocesado. Si tú lees la etiqueta y le das la vuelta, eso está lleno de conservantes, de no sé qué, de no sé cuánto. Si tú te tomas un trozo de tofu tal cual, eso sí es proteína y es proteína completa. Pero si lo mezclas con cosas, o sea, el problema que tenemos a veces cuando utilizamos la proteína vegetal, por ejemplo, te pongo otro ejemplo, si nosotros hacemos una legumbre con un cereal, por ejemplo, lentejas con arroz, ahí tengo todos los aminoácidos completos y se convierte en una proteína completa. Sin embargo, en un pollo ya tengo la proteína completa o en un huevo ya tengo la proteína completa. Pero la gente que realmente solamente quiere consumir proteína vegetal tiene que aprender a combinar esas proteínas vegetales para tener los aminoácidos completos. Para la absorción del hierro de esas lentejas, mucho más interesante si le añadimos arroz o pimiento verde. ¿Eso es así? Bueno, el arroz no sería el arroz sería, si yo hago lentejas con arroz, tengo vale. la proteína completa, ¿vale? Porque estoy juntando unas legumbres con un cereal. Ahí ya tengo la proteína completa. Es verdad que es en una proporción pequeña, porque mayoritariamente lo que hay hidrato, es decir, el arroz es hidrato y mayoritariamente hidrato y la legumbre mayoritariamente hidrato. Pero es verdad que esa proporción que tienen de proteína me aporta todos los aminoácidos. Cuando yo añado un chorrito de vinagre, lo que estoy haciendo es que el hierro que se encuentra en los alimentos de origen vegetal es un hierro que tiene 3 cargas positivas. Es un hierro que se llama hierro noemo.
es un hierro que no se va a poder unir a la molécula de oxígeno. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es convertir ese hierro no hemo en hierro hemo, convertirlo en un hierro 2+, para que ya, por ejemplo, entre a formar parte de nuestra hemoglobina y se pueda unir a la molécula de oxígeno. Y eso lo consigo con un chorrito de vinagre o con un poco de vitamina C. Claro, por eso es muy bueno tomarme unas lentejas y añadirle un poco de vinagre, o tomarme unas lentejas y luego comerme una mandarina de postre o una naranja de postre, porque va a hacer que ese hierro se absorba mucho más. ¿Alguna más o...? O sea, juntos el arroz y las lentejas, ¿no? Sí, junto el arroz y las lentejas, sí. Bueno, pues le estás añadiendo un pseudo cereal. Es decir, cuando tú juntas una legumbre con un cereal, lentejas con arroz, judías con arroz, ahí tienes la porción de proteína que tienes, que es pequeña, tiene todos los aminoácidos esenciales que yo no puedo fabricar. Es decir, es un alimento completo. Pero yo a esas lentejas le pondría pollo, o le pondría huevo, o me tomaría de primero unas lentejas y de segundo una carne o un pescado, como hemos hecho toda la vida. Bajaría un poco la porción de lentejas y luego me tomaría algo, o añadiría a esas lentejas una buena porción de proteína. Porque la quinoa es un pseudo cereal. Es un pseudo cereal, es un hidrato y tiene una pequeña porción de proteína. Una pequeña porción. Muy claro, igual que el arroz, o sea, mayoritariamente son hidratos de carbono. Todo lo que nace de la tierra, mayoritariamente hidrato de carbono. Todo lo que corre, salta, vuela, nada y tiene ojos, proteínas animales. Pues listo, ¿no? Parece que no. Por allí la última y ya rematamos. Por ejemplo, o boquerones o cinta de lomo, eso lo hemos hecho toda la vida. Claro, perfecto. Pues listo, muchísimas gracias a todos y a todas por acudir a la Biblioteca Regional, a compañera Ángela Quintas en esta tarde, 31 de octubre, no hemos pasado nada de miedo y además yo creo que al revés, nos hemos quedado muy a gusto y nos acercamos a una nutrición mucho mejor para que no nos dé susto. Muchas gracias. Gracias, Ángela.